No tienes idea de cuántas veces he escuchado esto. Sabes, mi historia trata de esto y aquello. Tengo 10 años desarrollándola. Tiene más de 20 personajes y un lore increíble. En este momento tengo planeadas 6 temporadas con 30 capítulos cada una. Es una historia diferente y épica, no como las típicas historias aburridas que ve la gente ordinaria. Y yo, como gente ordinaria, pienso, wow, es una historia enorme y este sujeto le ha puesto mucho empeño y promete ser una historia diferente. Y cuando me emociono y pido que me la muestre, pasa esto. Aún no la hago, pero tengo algunos bocetos de los personajes y tengo planeado todo el universo en mi cabeza. Si dices que tienes una historia, pero esa historia son un par de notas, algunos bocetos y un montón de ideas aleatorias en tu cabeza, entonces no tienes una historia. Si no podemos verla, si no podemos leerla, entonces no existe, es bastante evidente. Pero a muchas personas les basta con solo imaginarlas para creer que tienen una. Lamentablemente, esta es una de las situaciones más comunes para muchos dibujantes. ¿Y por qué nunca comenzamos o terminamos esas historias que llevan años en nuestra cabeza? Muy probablemente se deba a que somos muy ambiciosos. Queremos crear historias de grandes proporciones con un montón de personajes y una trama tan larga como la de One Piece. Por alguna razón creemos que entre más larga sea la historia será mejor. Y eso es un poco absurdo, sobre todo si nunca has comenzado o terminado una historia. Hola, soy Edgardo, dibujo webcomics. En serio, sí los dibujo y no están solo en mi cabeza. Y en este video te hablaré acerca de uno de los errores más comunes que cometemos los dibujantes al momento de comenzar una historia. Y te daré algunos consejos que te ayudarán a comenzar y terminar tu historia. Como ya dije, somos muy ambiciosos y decidimos comenzar a dibujar webcomics con una historia muy larga. Decidimos comenzar en grande y ese definitivamente es un error de novato. Y no solo en el dibujo, casi en cualquier área. Entiendo que quieras crear historias tan buenas como las de tus autores favoritos. Eso no tiene nada de malo, está muy bien tener expectativas y apuntar a lo más alto que puedas. El problema es que esperas ese resultado en tus primeros intentos. Es como si quisieras competir contra un nadador olímpico en tu primer día de clases de natación. Es muy valiente de tu parte, pero también es muy absurdo. Es probable que tengas por ahí algunas ideas de historias muy largas que alguna vez pensaste que harías. Incluso quizás las comenzaste, pero con el tiempo las olvidaste. Y probablemente te sientas culpable por eso. El problema fue la carga de trabajo que tú mismo te echaste a la espalda. Verás, crear un webcómic no es muy diferente a sacar a pasear a tu perro, excepto que un webcómic no te dejará una sorpresa en el tapete. Es como si el primer día decidieras dar un paseo de 50 kilómetros con tu perro. Te vas a cansar y probablemente el siguiente día tendrás mucha pereza de hacerlo de nuevo. Y al final dejarás de hacerlo. Tu cerebro no distingue ninguna diferencia entre dibujar un webcómic o pasear a tu perro. Para él son solo 2 tareas que debe realizar. Y entre más largas, más le costará. No puedes engañar a tu cerebro. Él sabe distinguir entre una tarea corta y una tarea larga. Y cuando tu cerebro se entere de que le estás echando una carga abismal de trabajo, hará una de las cosas que mejor sabe hacer: procrastinar. Posponer las cosas es una de las cosas más habituales que hacemos cuando queremos evadir una tarea grande. De igual manera, si apenas estás comenzando a crear tus primeras historias, es probable que no sean muy buenas. Posiblemente sean confusas, un tanto aburridas y con mucho relleno. Y eso es lo normal porque estás comenzando. Pero ahora imagina que por alguna razón pudiste terminar esa historia muy larga. Esa de 6 temporadas con 30 capítulos y 20 personajes. Eso sería como un montón de... Bueno, ya sabes. Y escucha, crear una historia larga te permitirá aprender y mejorar mucho sin duda, pero también puede frenar tu crecimiento. Podrás mejorar, sí, pero quizás lo hagas muy lentamente. Y no solo eso, también es posible que contraigas una enfermedad que ataca a muchos dibujantes. Así es, tu salud mental está en peligro. Crear historias largas también te hará caer en otro de los errores más comunes entre los principiantes: enamorarte de tus propios personajes. Así es, eso es una enfermedad y es horrible, pero no de la manera que crees. Cuando creamos historias largas, pasamos mucho tiempo con ciertos personajes, principalmente con los protagonistas de la historia. Comenzamos a encariñarnos y creemos que son buenos personajes. Y en serio, es genial que te gusten tus propias creaciones, pero ese amor puede ser muy engañoso y esa relación puede ser muy perversa. Muchas veces comenzamos a tener una percepción un tanto equivocada de la realidad. De tanto ver y dibujar a esos personajes, creemos que son buenos e interesantes, pero a veces no es así. Ese cariño no es necesariamente porque sean buenos, más bien es porque estamos muy familiarizados con ellos y nos sentimos muy cómodos dibujándolos. Estamos de alguna manera enamorados. Cuando estamos enamorados, la percepción de la realidad es un poco cuestionable.
A veces estás como en un trance, todo es bonito y crees que él o ella son lo mejor del mundo. Y eso es justamente lo que sucede con tus personajes cuando te apegas demasiado a ellos. Ese amor muchas veces no te deja ver la realidad y en vez de ayudarte a contar tu historia te está frenando. El objetivo de un personaje es ayudarte a contar tu historia, pero si te gustan demasiado quizás no quieras dejar de dibujarlos y subconscientemente no quieras terminar su historia. Pero en una relación saludable no puedes obligar a las personas a estar contigo. Cuando un personaje haya cumplido su función y hayas contado su historia, esos personajes deben ser libres. Si no los dejas ir, déjame decirte que estás en una relación muy tóxica. Créeme, es mucho mejor dejarlos ir. Hay muchos otros personajes que esperan ser creados por ti y no te estás dando la oportunidad de conocerlos. Esto ya parece una sesión de terapia de parejas o algo así, pero con dibujos, lo que hace a esta situación algo enfermiza. Tienes un problema, amigo. Ahora bien, existe una manera de poder evitar estos errores de principiante y estoy totalmente convencido de que así podrás comenzar y terminar cualquier historia. Me hubiera gustado que cuando comencé a dibujar alguien me hubiera tomado del cuello y me hubiera dicho: escucha, hijo, te daré un solo consejo para que puedas crear tus webcomics. Debes crear historias cortas. Lo sé, es muy simple, pero no es tan obvio como parece. Crear una historia corta es el mejor consejo que puedo darte, sobre todo si apenas estás comenzando a crear tus primeros cómics, webcomics o mangas. Imagina que en un año una persona crea una sola historia larga y en ese mismo año otra persona crea 3 historias cortas. Es más probable que al final del año la persona que dibuja 3 historias cortas haya mejorado más que la que creó una sola historia, porque al final cuando termines esas 3 historias te dará la oportunidad de dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que has hecho bien o mal. También cada historia te dará la oportunidad de explorar personajes diferentes y temas diferentes. Quizás la primera historia trata sobre magia, la segunda sobre superhéroes y la tercera sobre cocina. Habrás experimentado mucho más con 3 historias cortas que con una sola historia larga, y experimentar es un paso muy importante para poder aprender a hacer cualquier cosa. Habrás tenido 3 oportunidades de equivocarte y hacerlo mejor en el siguiente, y crear historias es sin duda un camino de prueba y error. Necesitas equivocarte mucho. Debes equivocarte mucho. De esa forma avanzarás mucho más rápido y es más probable que comiences y termines tus historias, porque sabes que no es una tarea enorme. Y es muy probable que tus historias cortas sean mucho mejores que tus historias largas, porque hacer una historia corta hace que no te enfoques en detalles confusos y tomes solamente lo que es más importante, porque no tendrás mucho espacio para poner todas esas ideas que tienes en la cabeza. Y te lo aseguro, la mayoría de esas ideas no funcionan, pero debes sentirte cómodo con ello, porque es parte del proceso. Eso también hará que no te pegues tanto a los personajes, porque sabes que esa historia comenzará y terminará pronto. Sabes que ese personaje tiene una función y cuando la haya cumplido, lo dejarás ir. Por cierto, ¿has escuchado sobre los one-shots? Un one-shot es una historia corta que empieza y acaba en un solo episodio. Su objetivo es mostrar solamente la idea general de una historia. Por lo general, los mangakas, esas personas que dibujan manga, primero crean toneladas de one-shots. Primero historias cortas que sí funcionan, después se convierten en historias largas. Los mangakas hacen esto porque no pueden darse el lujo de crear una historia larga y descubrir que no funciona. Primero deben empezar pequeño. Y si los profesionales, esas personas altamente experimentadas con un montón de práctica profesional, primero hacen one shots para saber si sus historias son buenas, ¿por qué tú no deberías hacerlo? Es un poco egocéntrico pensar que eres único y especial y que en tu primer intento crearás una obra maestra. Quizás lo hagas, pero lo más probable es que no. One Piece tiene un one shot, Naruto tiene un one shot, Death Note tiene un one shot, el cual es muy bueno. La plataforma de la Shueisha Shonen Jump, Manga Plus Creators, anima a los dibujantes de manga a que suban sus one-shots en ella, e incluso hay concursos mensuales donde los one-shots compiten para ser premiados. Esto lo hacen porque Shueisha sabe que no necesariamente debe leer una historia muy larga para saber si es buena. Buscan solamente 3 episodios o one-shots, historias cortas que les dirán todo lo que necesitan saber. Así que recuerda que más no necesariamente significa mejor, y no subestimes el poder de las historias cortas. Una pequeña historia también puede ser una gran historia. Espero que este video te anime a comenzar a crear historias cortas o empezar y terminar las que ya tienes. Y si es así, no olvides dejar un like y suscribirte al canal si quieres saber más sobre cómo crear webcomics. Y bueno, eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo video. Ni